Bien, hermanos, le agradezco a mi hermano Ángel y vamos al tema. Aquí está. Bueno, mire, hermano, lo primero que quiero aclarar o decir es, a lo mejor habrá hermanos que nos ven por primera vez, segunda vez. Este es un tema, hablar del pueblo de Israel es bastante complejo, bastante amplio. Y de hecho yo di un tema hace como aproximadamente un mes y les decía que ese tema está dividido en tres partes. O sea que este es la parte 2 de 3. Y lo digo porque en ese tema aclaramos y vimos muchas partes del pueblo de Israel, que hay mucha gente que habla del pueblo de Israel como si tuvieran una maldición o que están malditos. Entonces, nosotros aclaramos esa parte. Sí, el pueblo de Israel fue castigado, se hablaron de los 7 tiempos, se habló de todo lo que han sufrido el pueblo de Israel alrededor del mundo en la diáspora, todo lo que pasó, lo que ha vivido, el holocausto, esas situaciones, y que ahora ya no tienen esa maldición. Ahora ya se está empezando a cumplir eso que mencionó nuestro Señor Jesucristo como la profecía de la higuera cuando está reverdeciendo de los huesos secos. Poco a poco el pueblo de Israel se está fortaleciendo para el mundo. Israel es una potencia mundial, es un país de primer mundo y ahora está muy adelante. Lo digo porque ahí vi un comentario que un hermano ministro hablaba sobre Israel, sobre el pueblo de Israel de forma general. Por eso les decía que hablar de Israel es muy complejo, porque hay muchas categorías, muchas cosas que tenemos que ver al pueblo de Israel. Pero en un comentario le decían al hermano que él era un antisemita, que estaba hablando en contra del pueblo de Israel. Entonces, a nosotros nos queda muy claro lo que dice Romanos 9. El pueblo de Israel es el pueblo escogido, es el pueblo santo de nuestro Dios. Ellos tienen todo, las promesas, los pactos, la ley de ellos es todo. Nosotros somos adheridos solamente, somos parte de eso. Entonces, pasamos a formar parte gracias a la misericordia de nuestro Dios, pero realmente el pueblo escogido es el pueblo de Dios es el pueblo de Israel. Entonces, dicho esto, le guardamos un gran respeto al pueblo de Israel, todo lo que es, todas las promesas, todo lo que tienen, pero también hay que contar todo lo que es el pueblo de Israel. Y entre esas partes hay cosas que hasta el día de hoy que está lleno y tiene muchas costumbres, y ahorita lo vamos a ver, pero que esas costumbres no son bíblicas. Entonces también hay que decirlo, también hay que comentarlo. Y entonces yo no voy a decir si el pueblo de Israel está mal. Eso ya ellos tendrán que verlo con Dios. Lo que sí quiero que este tema se tome hacia nosotros. Que nosotros no podemos seguir ese tipo de costumbres porque el pueblo de Israel podríamos decir que todavía tienen hasta una excusa. Para ellos el Nuevo Testamento no existe, nuestro Señor Jesucristo aún no ha venido, pero para nosotros sí lo tenemos muy claro que ya vino. Y tenemos las escrituras del Nuevo Testamento donde nos aclaran muchas cosas que ellos ahorita no lo desconocen o no lo quieren aceptar. Entonces, eso es como un punto de aclaración primero que nada, y quería que quedara muy claro, porque a veces se puede malentender, que se puede pensar que estamos en contra del pueblo. No estamos en contra del pueblo de Israel. Sabemos muy claro que dice la palabra de nuestro Dios, que al que te bendijere lo voy a bendecir. Ahí está ese tema donde se hizo la pregunta, ¿el pueblo de Israel está maldito? Y contestamos esas partes, pero también tenemos que hablar y también tenemos que comentar que también hay muchas tradiciones que no son bíblicas y que nosotros tenemos que tener claro esa parte y que no las podemos seguir, que no podemos llevarlas a cabo, porque inclusive a veces cuando tú le preguntas a un judío o él comenta sobre por qué tiene ese tipo de costumbres, se escucha muy bonita la interpretación. Sin embargo, ya estudiando las escrituras es contrario a lo que dicen las escrituras. Entonces aquí nos ponemos tenemos que ver esa balanza. ¿A quién le vamos a hacer caso? Bueno, si es el pueblo de Israel, pero ahorita tienen un velo. Y entonces tenemos que tener claro, ¿a quién le hacemos más caso? ¿A la palabra de Dios o a las costumbres? Y entonces vamos a entrar en tema para que no nos gane el tiempo. Ahí están las diapositivas y aquí está el flyer que poníamos donde decíamos que
y una hermana veía el comentario que muy acertadamente nos decía, los peligros de judaizarse. Y decía, el peligro principal es que nos alejamos o omitimos a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el peligro principal, pero vamos a ir viendo también otras cuestiones que van en torno a esta situación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero tocar en este momento? Bueno, los peligros de judaizarse, quiero hacer ya hice algunas aclaraciones, pero también quiero tocar algunas tradiciones con objetos, que ellos los tienen, que los hemos visto, algunas tradiciones orales y escritas, y para nosotros, ¿cuál va a ser esa conclusión o esa enseñanza? ¿Cuál va a ser eso que a nosotros nos debe de quedar muy claro que no podemos seguir por mucho que sea el pueblo de Dios, por mucho que sea? Entonces, ya lo dijimos, el pueblo de Israel hoy en día se está levantando, hoy en día está surgiendo como esa nación fuerte, poderosa, que ahora no tan fácil se le amenaza. Hay pueblos árabes que amenazan que lo van a destruir, pero solo queda en eso. Pero que hagan lo mismo que se hizo, por ejemplo, con el Holocausto, es muy difícil. Sabemos que hay una profecía donde va a ser atacado, pero eso va a ser antes de que venga nuestro Señor Jesucristo. Bueno, el pueblo de Israel hoy en día incluso en la sociedad, miren, ahí están unos rostros. Todos estos rostros que están aquí son de judíos. Entonces, el pueblo de Israel ha aportado mucho a la sociedad. En lo que ustedes quieran poner, en la categoría que ustedes quieran poner, científica, filosófica, en el cine, políticamente. Entonces, ahí están muchos judíos, cuales le decimos que nosotros los respetamos y admiramos en esa parte. Ahora, también puse este cuaderno porque estos estudios ya los hemos dado y a mí a veces me sorprende que hay hermanos que los temas que damos no son temas nuevos, no estamos descubriendo el hilo negro, así como cuando hablamos del aborto, de la ideología de género, cuando se habló de todo eso, todos esos temas están en los cuadernos y ya los hemos estudiado durante mucho tiempo. A muchos a lo mejor se les hace nuevo, pero no son temas nuevos. Son temas que nosotros ya los tenemos que tener muy presentes, y este es un tema este es un cuaderno que se llevó por un trimestre, imagínense, un trimestre, 3 meses completos hablando de esto. Por eso yo les decía, este tema está dividido en dos partes, y yo lo dividí más bien en 2 grupos. Aquí se observan 2 grupos, los judíos, pero judíos naturales, judíos, perdóname la expresión, pero judíos reales, y otros que se hacen llamar o a veces hasta quieren decir que son mucho más que los judíos, que son los mesiánicos. En esta ocasión no vamos a hablar de ellos, va a haber oportunidad donde hablaremos de ellos también, y cómo también a veces incluso quieren enseñarle a los propios judíos sobre sus mismas tradiciones, no mandamientos, que eso es muy diferente. Entonces eso nos debe de quedar muy claros. Dice la palabra de nuestro Dios en 1 Corintios 10, 31, 32. Sed sin ofensa a judíos, gentiles y a la iglesia de Dios. Entonces aquí yo llegué a preguntar porque hay luego esa controversia. Bueno, entonces, ¿qué somos? ¿Somos gentiles? ¿Somos judíos? ¿O somos la iglesia de Dios? Porque incluso en las escrituras están esos términos, y a veces nos viene a la mente, ya no se es el judío que es en la carne, sino el que es en el corazón. Y entonces viene hasta, se hace una controversia sobre esta situación, ¿no? Entonces, ¿qué somos? ¿Gentiles? ¿Somos judíos? ¿O somos de la iglesia de Dios? Y esa pregunta se la hacían a mi hermano Enrique Pérez la semana pasada en un programa que es de Arkansas, no, de Alabama, de Kansas. Entonces me gustó su contestación. Nos decía, bueno, realmente nosotros somos iglesia de Dios, pero la iglesia de Dios está formada por gentiles. Naturalmente somos gentiles. Entonces, ¿podemos decir que somos judíos en espiritual? Pues sí, también podemos decir de esa forma. Entonces, al final de cuentas somos iglesia de Dios, pero no está mal si decimos es que venimos de los gentiles, o que yo me considero un judío de forma espiritual. Entonces, vamos a avanzar porque tengo varios datos y no quiero que nos gane el tiempo.
Entonces le decía, bueno, el pueblo de Israel todavía tiene, no sé si llamarlo excusa, pero para el pueblo de Israel están simbólicamente así como lo vemos aquí, tienen un velo. Lo dice 2 Corintios 3, 14 al 16. Pero los sentidos de ellos se embotaron porque hasta el día de hoy les quedó el mismo velo, no descubierto, en la lección del Antiguo Testamento, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Mas cuando se convirtieran al Señor, el velo se les quitará. Y eso haciendo referencia incluso al otro grupo, que decía, no, es que, y yo llegué a ver incluso en internet, es que si tú le lees a un judío de Isaías, se le quita ese velo. No es cierto, hay judíos que han leído ese texto y lo dicen. Este que fue herido por nosotros se refiere a nosotros mismos, al pueblo de Israel. Es muy difícil, yo no digo que sea imposible, pero es ir en contra de lo que está en las escrituras. Es muy difícil decirle a un judío, ¿sabes qué? Vino Jesucristo, cree en él y acéptalo en tu corazón. ¿Por qué? Porque esto es una profecía, porque gracias a eso nosotros tenemos ese tiempo que ahora el pueblo de Israel nos ha otorgado debido a ese velo que tienen ellos, ¿no? Entonces eso es muy importante. Como, como dato cultural, no sé si ustedes sepan, ¿qué necesitan ustedes para hacerse como un judío natural? Los leo en los comentarios. ¿Alguno de ustedes ha investigado, ha visto, sabe qué se ocupa, qué se requiere para poder formar parte del pueblo de Israel en este momento, de ser un judío natural? ¿Qué pasos se necesitan? ¿Qué se requiere para ser parte del pueblo? Voy a leer aquí los comentarios. Dice mi hermano Artemio, yo vengo de una iglesia donde hablan mal de Israel y lo maldicen hasta ahora. Y qué terrible, porque eso también es estar en contra de las escrituras. Dice, el que te maldijere, yo lo voy a maldecir. Así que entonces es estar incluso en contra de nuestro Dios. Bueno, ahí hay saludos de mis hermanos. Sí, hermano, prender velas un día antes, el saludo, el shalom, el kippah, exactamente, ahorita vamos a ver todo eso. Dejarse la barba, usar la pashmina, todo eso está bien. Ahorita lo vamos a ir viendo y vamos a ir contestando. Cristo censuró, exactamente, eso también es muy correcto, hermano Miguel. Censuró las tradiciones judías y ahorita vamos a ver el texto. Pablo también llamándolos fábulas judaicas, exactamente, todo eso lo vamos a ir viendo ahorita. Pablo clasifica a los griegos, a los judíos y a la iglesia de Dios. Bien, hermanos, voy a tratar de ir un poquito rápido porque ya nos ha pasado y al final nos gana el tiempo. Miren, es complicado porque, por ejemplo, hablar de los judíos, hay varias clasificaciones. ¿Ustedes han escuchado hablar de los askenazis? Ese es un tipo de judío que hace referencia de dónde es su origen, que es principalmente de Alemania. ¿Han escuchado hablar de los sefardíes? Esos también es otro tipo de judíos que tienen su origen o que vienen y que están prácticamente o vienen de España principalmente. Y también están judíos que vienen de Medio Oriente. Entonces, pero esa es una clasificación de su origen. Aparte, si nos vamos a lo que es hoy en día el pueblo de Israel en cuanto a su religión, en cuanto a su religiosidad, también hay otras categorías donde se mencionan a los ortodoxos, que dentro de los mismos ortodoxos hay muchísimas categorías como los ultraortodoxos, que es parte de lo que mencionaba ahorita mi hermana Rubicelli. Decía, bueno, para hablar de los judíos, como por ejemplo los ultraortodoxos, ellos a veces yo he llegado a ver documentales donde uno dice, vaya, qué bárbaro con su religiosidad, que es de admirarse. El encender las 2 velas del Shabbat, esa es una, pero inclusive yo miraba más allá, que cuando ya es viernes para el mundo normal, el mundo inclusive cristiano, hay una persona que está en los mercados, un judío que está viendo, apenas dan las 3 de la tarde, empiezan a correr y a cerrar todos los negocios, y una persona está vigilando esa parte, porque no debe haber ningún puesto, ningún negocio abierto. Hablo de los barrios judíos ortodoxos,
donde son muy celosos de la ley, donde sabemos que el sábado no pueden caminar cierta cantidad de pasos de distancia, no pueden utilizar, de hecho ellos no utilizan la tecnología. Si tienen un celular, es un celular pues de lo más austero, nada de tecnología muy alta, hasta para vestirse. Ustedes lo han visto, generalmente visten de forma casi toda oscura, negra, ¿no? Entonces están los judíos ortodoxos, están los judíos reformistas y los conservadores, y cada uno de ellos lleva su propia religiosidad de diferentes maneras. Y entonces yo les decía, bueno, ¿qué se necesita ahorita para ser judío? Es una serie de cosas y que también va a variar de acuerdo al tipo de judío que te acerques. Pero básicamente es hablar con un rabino que te dé la luz verde para que puedas llevar esa conversión. Es un estudio completo donde tú tienes que aprenderte toda la cultura, las tradiciones judías, aprenderte los 613 mandamientos, y generalmente pasa hasta 4 años ese proceso. Al final de cuentas haces como un tipo de examen, como si estuvieras presentando una tesis durante por decir así, durante unos rabinos, un jurado, donde te hacen ese examen y ven si estás correcto en esa situación. Y después de todo eso ya te aceptan en la cultura, pero cuidado, porque les decía, depende, porque te llegan a aceptar como prosélito. En algunos lugares escuchaba y leía que incluso llegan a pasar hasta 3 generaciones donde te aceptan ya realmente como un judío natural. Entonces es un proceso bastante largo para hacerse, pero aquí lo peligroso es que todo este proceso y buscarlo, como lo decía la hermana, es para negar a nuestro Señor Jesucristo, porque ellos ese el punto principal, que por ejemplo encontramos esa diferencia con los mesiánicos. Los mesiánicos sí creen en Jesucristo, pero los judíos no. Y ahí es donde a veces entra ese tipo de rivalidad. Entonces ya lo decía mi hermano Miguel, desde los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, este tipo de costumbres y tradiciones ya existía. Ya aparecía, no es nada nuevo, y nuestro Señor Jesucristo lo condenó. Ahí en Marcos 7, todo el capítulo, se lo voy a poner en pantalla, pero no quiero retrasarme mucho para que no nos gane el tiempo. Ahí está, pero se los voy a resumir, que cuando a nuestro Señor Jesucristo le reclamaban, oye, ¿y tus apóstoles no se van a lavar las manos? Y nosotros le hemos preguntado y lo hemos dicho, no es que los apóstoles no se lavaran las manos, sino que no seguían las tradiciones que ellos querían, que se tenían que lavar las manos a veces hasta por 7 veces, con un proceso, por una costumbre. Primero la mano derecha, y tienes bueno, ahorita hay mangas, ¿no? Pero te tenías que hacer todo, la ropa que tuvieras hasta el codo, te lavas de una forma, tallando la mano, y luego la izquierda, y así seguías un proceso hasta 7 veces. Entonces, aquí en ese texto que estamos viendo en Marcos 7, ahí están los textos donde decía, o sea, todo esto son costumbres, no es bíblico. Entonces, ahí es donde les reclamaba, todo esto no, de esto nada sirve. Y se llegaba incluso al punto, lo hemos mencionado en otra ocasión, que se llegaba también a un punto donde se llegó a tener por costumbre esto que se llama corbán. Y que yo les decía, bueno, se escucha bien porque dice, es que yo tengo este dinero y lo voy a hacer y lo voy a poner como corbán, que quiere decir apartado a Dios. Y entonces dices, pues está bien, porque estás diciendo que vas a apartar tu dinero y lo santificas y lo apartas para Dios. Sí, el problema es que se llegaba a una contradicción de que se podía prestar para manipulación y para estar en contra de los padres, porque decían, oye, sabes que tengo dinero, te puedo apoyar, pero si se peleaban, si se enojaban, decían, ok, este dinero te lo iba a dar, pero ahora yo lo hago como corbán y ya no ayudo a mis padres. Entonces, aquí, ¿qué es lo recomendable? Pues lo decía, lo recomendable es que ambos se tienen que hacer. Si quieres apoyar, si quieres ayudar, más allá de los diezmos que ya también hablamos, apoyar al sacerdocio, a dar algo, se podía, pero también no tienes que descuidar la parte
que tienes que estar con tus hijos, con tus padres, apoyándolos, porque también es un mandamiento, uno de los 10 mandamientos. Entonces nos preguntaban, bueno, ¿qué pasa con muchas de las tradiciones y objetos? Miren en esta imagen, ¿cuántas cosas tiene este judío que lleva ahí? Y nosotros no tenemos nada de eso. Está ahí la kipa o kipá, lo han mencionado de las dos formas, los tefilín, el talit. Entonces, todo esto nosotros no lo tenemos. Y entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué no lo hacemos nosotros? Y ellos lo tienen. Y a veces incluso, ahorita vamos a ver, hay textos bíblicos donde dice que esto se podía aportar. Y entonces dices, bueno, ¿y entonces por qué nosotros no los tenemos? ¿Por qué no tenemos nada de esto que tienen ellos? Primero vamos a empezar por la kippah o la kippah. ¿Han escuchado por qué usan los judíos la kippah? ¿Por qué lo usan ellos? ¿Cuál es su argumento que ellos mencionan que se debe de usar? Ahorita tenemos la tecnología y podemos escuchar, y yo lo que investigué fue que ellos lo hacen como una reverencia a nuestro Dios, que ellos se lo ponen porque la mujer también se pone el velo, ellos para darle esa reverencia a nuestro Dios también utilizan ese objeto. Sin embargo, pues se escucha bonito, ¿no? Y que dices, oye, pues es que le está dando una reverencia a nuestro Dios, está reconociendo que es el ser supremo y por lo tanto es una forma de decir que él reconoce y acepta que nuestro Dios es el ser supremo. Sí, se escucha bonito, es un buen adorno, pero vamos a ver lo que dice las escrituras, 1 Corintios 11:7, y ahí Pablo es contundente y dice claramente, porque el varón no ha de cubrir, y lo dice claramente, porque el varón no ha de cubrir la cabeza, porque es imagen y gloria de Dios, mas la mujer es gloria del varón. Ahí está claramente. Ahí Pablo nos está diciendo, el varón, el hombre, no se debe de cubrir la cabeza. Y ahora ellos le dan otra interpretación porque Dios es el ser. Y tienen razón, Dios es el ser, pero están haciendo algo que no se menciona, que nosotros no debemos de seguir. Comentarios. Ellos toman lo literal de la cita en Deuteronomio. Sí, porque Dios está por encima de nosotros. Y está la ley, estarás entre tus ojos. Ok, ahorita vamos a ver esos textos. Pero aquí lo que estamos viendo es que Pablo es contundente y las escrituras nos dicen, ¿el varón se debe de cubrir la cabeza? No, lo dice claramente esos textos. El varón no se debe de cubrir la cabeza, la mujer sí. Y a veces otras personas lo pueden llegar a entender por esas partes que luego se mencionan de que a la mujer se le hace menos. Ya se ha mencionado, bueno, por este medio yo no he predicado todavía, pero ya se ha hablado del feminismo, de que a veces se cree que la mujer, incluso hay unas partes donde los textos se sacan de contexto y que a la mujer se le hace menos. Todo lo contrario. Si ustedes, bueno, yo sé que hablo con un pueblo entendido, pero sabemos que realmente si hay una persona que defiende más arduamente a las mujeres, es Pablo. Y a Pablo se le tacha como misógino, como que está en contra de las mujeres, pero ya habrá tiempo de hablar esa parte. Entonces, miren, ahí está la variedad y como yo les decía, dependiendo del tipo de judío, también hay hasta los colores. Un judío ortodoxo no va a usar colores de esos llamativos, amarillos, de diferente color. Generalmente es el negro o el gris. No utiliza colores llamativos. Sí, entonces eso es por una parte. Aquí está también y están las clasificaciones que también llegan a utilizar, ¿no? Entonces, pero todo eso no es bíblico y a veces hay veces que inclusive quieren sacar textos donde dicen, mira, es que, por ejemplo, ahorita vamos a ver estos dos textos.
Éxodo 28:4. Es que el sacerdote también tenía no una kipa, pero también llevaba algo arriba en su vestimenta. Y los vestidos que eran son estos: el racional, el efod, el manto, la túnica labrada, la mitra, este es lo que llevaba el sacerdote, y el cinturón. Hagan pues los sagrados vestidos a Aarón tu hermano y a su hijo, a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Se habla de la mitra, pero aquí es importante conocer cuál es la mitra, cómo era la mitra y cómo estaba adornada, porque ahí sigue diciendo más adelante, el 36 y el 37. Harás además una plancha de oro fino y grabarás en ella grabadura de sello. Y esa mitra decía así: santidad a Jehová. Y le pondrás con un cordón de jacinto y estará sobre la mitra, por el frente anterior de la mitra estará. Entonces ahí se está hablando de una mitra, pero con unas ciertas especificaciones, que si ahora quieren compararlo con, con la kipa, pues no es. Miren, ahí está la mitra. ¿Sí la alcanzan a ver? Esa es la mitra. Y la mitra traía una escritura. Ese es las vestimentas del sacerdote, y no tiene nada que ver con la kipa. Entonces no podemos decir que es por eso que ahora se está haciendo. Bueno, pero es que también cuando fueron en el cautiverio en Babilonia, Daniel y sus amigos también utilizaron algo en la cabeza. Dice Daniel 3:21. Vamos a ver lo que dice Daniel, si era también una kipa. Dice Daniel 3:21. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos y sus calzas y sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego. Dice aquí sus turbantes. ¿Cuáles son sus turbantes? Ahí están los turbantes. Pero acuérdense que en qué condiciones estaba Daniel, en dónde estaba. No estaban en el pueblo, estaban llevados cautivos en Babilonia. Y esos son los turbantes que utilizaron ellos por un tiempo. Pero eso no tiene nada que ver con la kipa. Y si vamos a ver que que hay personas que usan eso, pues hasta el Papa también utiliza su propio gorrito, se le llama solideo, pero no por eso tenemos que copiar ese tipo de costumbres o esas tradiciones. Eso es con referente a la kipa. Vamos a ir más adelante. El talit, ¿qué dijimos que es el talit? Hermanos, los leo. ¿Qué es el talit? ¿A qué hace referencia el talit según la imagen que vimos hace rato? Bueno, vamos a avanzar. El talit es un manto que tienen que llevar. Bueno, aquí pongo el significado. Es un accesorio religioso judío en forma de chal, utilizado en los servicios religiosos del judaísmo. Talit gadol o gran talit es utilizado por los hombres en el momento de la oración en la sinagoga, y en el momento de la oración de Saharit, la primera oración de la mañana. Entre los judíos askenazitas, las costumbres de cubrirse con el talit gadol está reservada a los hombres casados. Es lo que les digo, ven cuántas costumbres, cuántas cosas tienen que estar analizando y viendo para poder utilizar una sola prenda. Y es más, esta prenda no es de que, ya tienes el manto, así como si te pusieras un suéter, a ver, pónmelo aquí y listo. No, hay todo un ritual que se tiene que llevar a cabo para poder utilizar el talit. Y como aquí ya vimos, tiene que ser en hombres casados de este tipo de categorías, y tiene que ser de una forma. De acuerdo con esta costumbre, puede cubrirse con talit gadol solo en ocasiones especiales, como cuando están llamados a leer la Torá en la sinagoga. No se usa en cualquier momento. Ahí está el talit. No se usa en cualquier momento porque a mí se me antojó, porque me vino una inspiración o quiero orarle a Dios. Tiene momentos especiales y únicos. Y si alcanzan a ver que ese talit, sí, así es como dicen, es un chal, como dice la hermana Ruth, utilizado por los judíos para realizar actividades religiosas. Pero hay que ver qué tipo de actividades, no cualquier tipo de actividades, y solamente momentos especiales. Y miren, ahí tienen eso que se llama los tzitzil, que también ellos lo utilizan, también lo ponen. Y es
tan complejo. Si alcanzan a ver la imagen que está de su lado derecho, si nos damos cuenta, los amarres que tienen ahí son diferentes y cada uno de esos significa algo distinto. Yo lo iba a poner, pero nos llevaríamos mucho tiempo de estar explicando. Cada tipo de amarre que tienen representa una situación, hasta como en la estrella de David. Tiene los picos tienen diferentes significados. Los patriarcas, Dios, Jesucristo, el Hijo. Entonces, cada cosa que hacen le dan un significado distinto. Ahora, pues, aquí también tenemos que tener cuidado, porque incluso estos que vemos aquí están en las Escrituras. Y entonces ahí sí podemos decir, bueno, ahí entonces sí tienen razón, porque dice Números 15, 37 al 41, vamos a ponerlo aquí en pantalla. Dice sobre este tipo de franjas. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan pecesuelos, franjas, en los remates de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada pecesuelo de los remates un cordón de cardeno, y serviros ha de pecesuelo, para que cuando lo veáis os acordáis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miraréis en pos de vuestros corazones y de vuestros ojos en pos de los cuales fornicáis, para que os acordáis y hagáis todos mis mandamientos, y seáis santos a vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Y ya lo decía mi hermano Miguel, me parece que es el que comentaba, porque aquí la pregunta, oye, bíblicamente sí existe, y ahí está, acabamos de ver el texto. Entonces aquí la pregunta, ¿y nosotros por qué no los usamos? Porque ahí está, en ese texto que vimos, claramente se está diciendo que sí se tenían que hacer para recordar los mandamientos, para recordar, para que te acuerdes de esos mandamientos. ¿Y nosotros por qué no lo hacemos? Si ahí está en Números. A ver, hermanos, quiero leerlos. Porque si lo estamos viendo que está escrito, que está mencionado en las Escrituras, nosotros ¿por qué no lo hacemos? Bueno, ya lo decía mi hermano Miguel, todo esto lo toman literal, y también lo mencionaba. Ellos tienen el problema que para ellos solamente existe el Antiguo Testamento. Entonces, no pueden hacer las diferencias, porque incluso en el Antiguo Testamento también hay textos que mencionan que esto iba a tener su transición, iba a pasar para nosotros. Por ejemplo, vamos a ver lo que dice Proverbios 7, del 1 al 3, un texto muy conocido por nosotros. Guarda mis razones, encierra contigo mis mandamientos. ¿Se acuerdan que el texto decía que para que nos acordemos de los mandamientos tenían que traer esos pecesuelos? Pues aquí dice que debes de guardar los mandamientos de Dios, vivirás como la ley, como la niña de tus ojos, lígalos a tus dedos, escríbelos, y aquí esto es lo importante, escríbelos en la tabla de tu corazón. Para nosotros ya no necesitamos traer esos pecesuelos, ya no necesitamos traer ese talit para recordarnos que existe la ley de nuestro Dios. Ya dice que nosotros estamos pasando una transición, y dice también Salmos 37, 29 al 31, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo hablará sabiduría, y su lengua profetizará juicio. La ley de su Dios está en su corazón. La ley, vuelvo a repetir esta parte para que se entienda bien. La ley de su Dios está en su corazón, por lo tanto sus pasos no vacilarán. Entonces, ¿en dónde debe estar dónde debe estar esa ley guardada para nosotros hoy en día? ¿Dónde debemos de tenerlo muy claro? Vamos a ver otro texto que nos va a decir contundentemente, 2 Corintios 3, del 1 al 3. Comenzamos otra vez a alabarnos a nosotros mismos, hace una pregunta, ¿o tenemos necesidad como alguno de letra de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros? Nuestra letra sois vosotros, escritas, y vuelve a mencionarlo otra vez, escrita en nuestros corazones, sabidas y leídas de todos los hombres, siendo manifiesto que sois letra de Cristo administrada de nosotros, escrita no con tinta,
Entonces ya no necesitamos traer escrito. Ahorita vamos a ver que también hay textos que el pueblo de Israel los pone en un lugar específico y los tiene ahí para recordar. Pero aquí dice que no con tinta, mas con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Entonces todo esto ahora, todos estos mandamientos, todo esto que se dio al pueblo de Israel, que vuelvo a repetir, ellos tienen todo, a ellos se les dio todo, ellos son lo principal, pero ahora nosotros ya entendemos que ya no necesitamos traer todo eso, como ahorita, como hablando de la circuncisión. Para nosotros ya se dio un cambio, ahorita lo vamos a ver más a fondo con el texto. Ya no necesitamos traer esos pecesuelos. ¿Por qué? Porque ahora esas tablas, ahora esos mandamientos en nosotros debe estar en la tabla de nuestro corazón. Así es, dice aquí, dice, porque todo esto ya pasó, son ritos y costumbres. Sí, pero el pueblo lo sigue haciendo, el pueblo natural de Israel y otros que intentan copiarlo. No los usamos porque los 10 mandamientos están escritos en el corazón. Así es, hermano Joseph Daniel. Pasamos en la, en la mente, dice el hermano Miguel Martínez. Corazón es igual a la mente, así es. Entonces, por eso nosotros ya no lo hacemos. Ya no lo tenemos. Hay otra cosa que aquí tienen, que aquí estamos en la imagen. Ya vimos del talit. Ya vimos de la kipa. ¿Qué falta? Ahí hay otro accesorio que tiene en su mano, que tiene ahí enrollado, que se llama los tefilín. Entonces también esa es otra costumbre que tienen, tefilín o filacterias. Y entonces vamos a ver el texto que dice Éxodo 13:9. Dice, ahí señalo cuáles son las filacterias y el tefilín. Y entonces dice Éxodo 13:9 sobre los tefilín o las filacterias. Y cierta como una señal sobre tu mano y como una memoria delante de tus ojos para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová. Y volvemos a lo mismo. Entonces, volvemos a lo mismo. Ellos se vestían, se hacían todo eso porque querían estar recordando los mandamientos, pero muchas veces hasta nuestro Señor Jesucristo los regaña porque hacían toda esta vestimenta, todo esto, tradiciones y estos ritos y toda esta forma de hacerlo, pero para hacerse notar nada más. Vamos a ver lo que dice Mateo 23:2, 5 y 7. Diciendo, sobre la cátedra de Moisés se sentaban los escribas y los fariseos, todas sus obras hacen para ser mirados de los hombres, porque ensanchan sus filacterias, lo que estábamos hablando, extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, las salutaciones en las plazas y ser llamado de los hombres rabí, rabí. Entonces, ¿qué estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo? Todo esto que estaban haciendo, todo esto que llamaban la atención y querían decir, mira cómo estoy vestido, todo lo que traigo, lo estaban utilizando de una forma incorrecta, de una forma que no le agradaba ni a nuestro Dios y que nuestro Señor Jesucristo lo denunció, que no era una forma correcta. Entonces, lo dice muy claro en Hebreos 10 al 16, pero vamos a leer esta parte. Y este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, el nuevo pacto, una actualización de ese pacto. Dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones y en sus almas las escribiré. Entonces, ¿por qué nosotros ya no ocupamos nada de esto? Porque ahora, como ya está aquí mencionado en los comentarios de nuestros hermanos, porque ya todo esto ya debe estar en nuestra mente y en nuestro corazón, y ya no requerimos nosotros de estar teniendo esos símbolos que nos están recordando. Dice el hermano David, como dijo al principio del tema, Éxodo 28 eran para el sacerdote, exactamente, y sus hijos nada más, no eran para los demás tribus, menos para nosotros. Todo lo que Dios nos dio está en nuestro corazón. Así es, mi hermano. Deuteronomio capítulo 6, del 6 al 9, también ese texto es importante, como lo menciona nuestro hermano. Bueno, eso es en cuanto a lo vistoso, a lo que se alcanza a ver, pero no es lo único. También tienen esto, el Bar Mitzvah. ¿Han escuchado? ¿Saben de qué va o de qué se trata esto del Bar Mitzvah? Bueno, nos está ganando el tiempo y tengo que ir rápido.
Es una ceremonia que hace el pueblo de Israel para dar y para decir que un niño pasa a ser, ahí sí que como quien dice, cumple aquí en la tradición normal 15 años y pasa a pasar a la sociedad. Si tú quieres a los 18 años, pasa a ser ya un ciudadano, ya una persona adulta. Entonces eso es lo que significa el Bar Mitzvah. Entonces yo les pregunto, bueno, ahí está todo lo que significa, ¿no? Pero vamos a ir avanzando más rápido. Entonces, es una tradición que se hace en los adolescentes. No es de los 15, es menos. Por ejemplo, mira, aquí está, lo cual se ha fijado en 12 años para las niñas, aunque hay un lapso de transición de 6 meses y un día en el cual la mujer es considerada nara, o sea, joven mujer, y en los hombres son a los 13 años. Esta es una costumbre que se inició en Europa, pero no es bíblicamente. Incluso las personas, por ejemplo, los mesiánicos quieren respaldarlo en las escrituras, en el Nuevo Testamento, con lo que se lee en Lucas 2, 40 al 42. Dice, y el niño crecía y fortalecíase y se henchía de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él, e iban sus padres sobre los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando fue de 12 años, y dice, mira, aquí viste, cuando fue de 12 años subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre del día de la fiesta. Pero ahí está hablando de una fiesta, no está hablando del Bar Mitzvah, que lo tenía que hacer, pero es cuando se quiere tratar o sacar de contexto. Entonces, hablábamos de la circuncisión, y yo creo que para todos nosotros ya nos queda claro que para nosotros esa circuncisión, para nosotros ya es en el corazón, y ya para nosotros es por medio del bautismo. Los textos, ahí está, Hechos 15:24, por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros y os han inquietado. Acuérdense que había esta disputa donde los judíos les decían a los gentiles que se tenían que circuncidar, lo cual era un problema porque ellos no podían entrar al templo. Entonces, ¿cómo iban a guardar la ley? No se podía. Trastornando vuestras almas, mandando a circuncidaros y guardar la ley, a los cuales no mandamos. Claramente lo decía que no era. Romanos 2, 28 y 29, porque no es judío, ese es el texto que les decía hace rato, el que lo es en manifiesto, ni la circuncisión la que se manifiesta en la carne, mas es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, en letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. Y Colosenses 2, 11 al 12 nos dice, en el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha con mano, como el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, en circuncisión de Cristo, sepultados juntamente con él en el bautismo. Entonces para nosotros esa circuncisión ahora es el bautismo, en el cual también resucitáis con él por la fe de la operación de Dios que la levantó de los muertos. Entonces nos queda muy claro que para nosotros la circuncisión ya no es, para nosotros eso que ahora tristemente hemos escuchado que a veces incluso un ministro o dos que por ahí supimos se van hacia los judíos, se tienen que hacer la circuncisión. Inclusive escuchando y hablando con un hermano que está muy metido en esto del judaísmo, decía, inclusive aunque por alguna operación o algo te hayas hecho la circuncisión para hacer el examen, para ser aceptado al pueblo de Israel, aún así te tienes que hacer nuevamente la circuncisión. Imagínense, y negar lo más triste, lo más complicado y feo es negar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces es algo que no es bueno, no es conveniente. ¿Qué más tiene? ¿Qué más costumbres tienen? ¿Qué es esto que vemos aquí en pantalla? ¿Cómo se le conoce? ¿Sí los han visto? ¿Sí los han escuchado? Son las mezuzá. Estas van en las puertas, en las entradas, las ponen. Y entonces, ¿pero por qué las ponen? Es que Deuteronomio 6, 9 dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas, y entonces pues está ahí puesto. Y entonces ya ponen el texto dentro, ponen un texto dentro de esa cajita, de ese rectángulo, y las ponen en las casas.
Pero lo mismo que pasó con la serpiente ha pasado con el pueblo. Tristemente, y vuelvo a repetir, no es todo el pueblo, no son todos, porque siempre ha habido un remanente, siempre ha habido personas o nación, pueblo que no ha caído en idolatría, pero se ha llegado a ese punto donde se piensa que si no se tiene la mezuzá en su casa no está segura. Entonces se tiene ya como un amuleto, como algo que es necesario tenerlo ahí, porque si no alguien puede entrar y te puede robar, porque si no alguien puede entrar y puede hacer, te puede hacer despojos, y si tienes la mezuzá no te va a pasar nada. Y entonces, en otra ocasión vamos a hablar sobre todos los amuletos que tiene el pueblo de Israel, porque ahorita ya nos está ganando el tiempo, pero ustedes lo han visto. Hay estrellas de David, como le conocemos nosotros, o escudo, como algún hermano hacía polémica porque quería que se le llamara escudo y no estrella de David. Este, y dentro de la estrella tiene un ojo, o hay una manita que también lo venden como amuleto, que lo tiene el pueblo de Israel, vuelvo a repetir, no todos, pero que muchos creen en eso como un amuleto, como que te va a dar seguridad. Y entonces ya empieza a ver todo ese tipo de costumbres. Sí, exactamente, hermano, la cábala. Porque de hecho, pues ya no me da tiempo, pero por ejemplo, yo quería hablar sobre eso de tradiciones orales y escritas. Y el pueblo de Israel, lo voy a mencionar rapidito, tiene varios libros, como son la Tanaj, el Talmud, el Midrash y el libro del Zohar. Entonces, bueno, ya sabemos que hablando, por ejemplo, de la Tanaj, el Antiguo Testamento, es la Biblia, pero en todos estos, la Tanaj, el Talmud, el Midrash, el libro del Zohar, tiene comentarios de sus rabinos. Y entonces aquí el detalle es que el pueblo considera que esos comentarios están al mismo nivel que Moisés. Consideran que todo eso que se menciona ahí es de inspiración divina. Y cuando tú lees eso, muchos de esos pensamientos que tienen rabinos eh, como Maimónides y otros más, llegan hasta contradecir las escrituras, entonces es un problema. Sí, la cábala, por ejemplo, el libro de Zohar, ellos tienen lo que se llama la numerología, entonces ellos creen que en ciertos números te puede dar suerte, tienen rezos específicos para poder hablar con Dios, entonces está lleno de muchas cuestiones que no son bíblicas, que tenemos que tener cuidado, entonces también incluso dentro de las escrituras hay un mensaje oculto, dicen ellos. Si tú haces o sacas cierta letra de cierto número de letras, vas sacando cierto número, vas contando las letras en lo que está escrito, te va a salir un mensaje. Y entonces así hay muchas tradiciones y muchas cosas. Este número es de la suerte, este número te va a hacer bien, pero que no son bíblicos, que no es correcto y que tristemente eso llega a contradecir. Miren, ahí está lo que decíamos de la Tanakh, pero eso llega a contradecir. Y lo que decía el hermano Miguel, según Timoteo 4, del 2 al 4, habla de esas fábulas judaicas que son en contra de lo que dice, y también lo dice Tito 1:14, no atendiendo a fábulas judaicas y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad, profesanse conocer a Dios, mas con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados para toda buena obra. Nada más le voy a poner un ejemplo. Ustedes conocen, a ver, esta imagen que está ahí. ¿Saben quién es? ¿Han escuchado, han visto de esta mujer que está allí peinándose? Está dentro de la cultura judía, se conoce y se cree, o sea, se cree que esto es cierto, que esto es real. Entonces, ¿quién es esa mujer? ¿Sí la conocen? Dice, vamos a ver los comentarios, a ver si la cábala, hermano, así es, las medidas con cada uno de persona tiene que tocarla, así es, o sea, todo eso, la mezuzá, si se circuncidan quiere decir que no aceptan, así es, no aceptan a Cristo, así es, hermana Mara León. Póngale este tema. Dice, si en la cábala judía significa el ojo de Dios, ajá, así es, mi hermana Ruth.
y Samael, rabinos de gran influencia, así es, Samai es uno, son varios. En el pueblo de Israel, el tolerante y el moderado. Sí, hermano, segundo, sí, la primera mujer, exactamente. ¿Cómo se llama? Para el pueblo judío, consideran que esta es la primer mujer que tuvo Adán. Se llama Lilith. Entonces ellos creen que Adán tuvo dos mujeres y eso está en sus escritos. Entonces ellos dicen que esta mujer se llama Lilith, que estuvo con Adán, pero que no se entendió con Adán, que dijo, no, sabes que no congenio contigo y te dejo. Dejó a Adán, abandonó el huerto del Edén y se fue con Satanás y se convirtió en un demonio. Y esa es la historia de Lilith. Ustedes pueden buscarlo en internet, ahí está en Google. Ahora, pues leemos Génesis y ahí se está hablando. A veces hay personas que se confunden porque dice, es que aquí está hablando de una mujer y luego aquí vuelve a repetir lo mismo, entonces son dos mujeres. No, es una sola mujer. Adán solamente tuvo una mujer, pero ellos consideran que son dos mujeres y que esa mujer se volvió un demonio y con esa, como tipo Coco, asustan a los niños. Si no te duermes, va a venir Lilith, el demonio de Lilith. Y así hay muchos, si leemos en las escrituras, muchos pensamientos de rabinos que inclusive llegan a contradecir. Por ejemplo, se hablaba también de, es que Noé, cómo Noé tardó 120 años en construir el arca. Y ahí, si tienen oportunidad de ver los comentarios de la Tanaj, pero es muy difícil, tienen que tener el libro o buscar una fuente donde vengan esos comentarios de esos rabinos y vean nada más de Génesis. Hay muchísimos comentarios que vienen no de todo, no de cada paso que va, sino de eventos importantes, pero te empieza a sacar una historia que está fuera de lo bíblico, que es lo que ellos interpretan y creen que así es. Y entonces ahí es donde a veces incluso contradicen a las escrituras. Entonces ahí es donde a veces podemos tener problemas, ¿sí? Entonces no hay que caer en esas fábulas judaicas que no abonan ni aportan nada a las escrituras. Bueno, hermano, entonces vamos a dejarlo pendiente esa parte y de todos modos tenemos la otra parte donde hablaremos más profundamente de esa parte porque ya nos ganó el tiempo y es algo que nosotros no debemos de hacer. Dice ahí los comentarios, Lilith, así es mi hermana Ruth, ya tenía en Isaías, mujer de Adán, ajá, en Isaías también mencionaba en esa parte. La iglesia de Dios israelita no es judaizante, exactamente, mirábamos el cuaderno. La mano dice que es suerte, así es, y está lleno de muchas tradiciones que no son correctas. Entonces tenemos que, sí, así dice la mano Esteban, pero corre el riesgo de que los integrantes se judaicen, por eso hablar antes para prevenir, así es. Entonces tenemos que hablar de estos temas porque son importantes, son necesarios. Es muy bonita la cultura judía, yo no lo niego, a mí me llama mucho la atención, pero hay que tener cuidado porque hay muchas cosas que están en contra de las escrituras y ahí es donde ya se encienden las alarmas y ahí es donde decimos, esto no va, esto yo no puedo creer con esto porque esto contradice la misma Biblia, las mismas escrituras lo contradicen y yo no puedo estar en contra de Dios. Si así lo cree el pueblo, bueno, ese es el pueblo judío, lo respetamos, pero nosotros no lo creemos.